Los circuitos eléctricos son parte esencial de nuestra vida moderna, desde los dispositivos electrónicos más simples hasta los sistemas de potencia más complejos. Todos dependen de la correcta comprensión y análisis de los circuitos eléctricos. En el siglo XIX, Gustav Kirchhoff, un físico alemán, formuló las leyes que llevan su nombre y que se han convertido en los fundamentos básicos para el análisis de los circuitos. Ley de nodos. En análisis de circuitos eléctricos, el análisis de nodos o método de tensiones nodales es un método para determinar la tensión, diferencia de potencial, de una o más nodos. La ley de corrientes de Kirchhoff es la base del análisis de nodos. Cuando se analiza un circuito por las leyes de Kirchhoff, se podrían usar análisis de nodos, tensiones nodales, por la ley de corrientes de Kirchhoff, o análisis de malla, corrientes de malla, usando la ley de tensiones de Kirchhoff. En el análisis de nodos se escribe una ecuación para cada nodo, con condición que la suma de esas corrientes sea igual a cero en cualquier instante, por lo que una carga nunca puede acumularse en un nodo. Esas corrientes se escriben en términos de las tensiones de cada nodo del circuito. El análisis de nodos es posible cuando todos los nodos tienen conductancia. Este método produce un sistema de ecuaciones que puede resolverse a mano si es pequeño, o también puede resolverse rápidamente usando álgebra lineal en un computador, por el hecho de que forma ecuaciones muy sencillas. Este método es una base para muchos programas de simulación de circuitos. Cuando los elementos del circuito no tienen conductancia, se puede usar una extensión más general del análisis de nodos, el análisis de nodos modificado. Los ejemplos simples de análisis de nodos se enfocan en elementos lineales, las redes no lineales, que son más complejas. También se pueden resolver por el análisis de nodos al usar el método de Newton, para convertir el problema no lineal en una secuencia de problemas lineales. Bueno, a mí me toca hablar sobre el tema de ley de mallas. Este método de corriente malla es otro método bien organizado para resolver circuitos. Al igual que en cualquier análisis de circuito, tenemos que resolver un sistema de 2E, ecuaciones independientes donde E es el número de elementos del circuito. El método de la corriente de malla facilita el análisis, lo que produce un número relativamente pequeño de ecuaciones a resolver. Este método de la corriente de malla se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. El método de la corriente de lazo es una pequeña variación del método de la corriente de malla, que hay dos tipos de métodos que sería lazo y mallas. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito. Para formar un lazo debes comenzar en la terminal de algún componente y trazar un camino a través de elementos conectados hasta llegar nuevamente al punto de partida. Y una malla es una clase restringida de lazo que no contiene otros lazos en el circuito. Este método de la corriente malla usamos las mallas de un circuito para generar las ecuaciones LBK. Un método de la corriente malla se basa en corrientes de lazo alrededor de mallas. El análisis se hace siguiendo estos pasos, lo que vendría siendo identificar las mallas, que vendría siendo las ventanas abiertas del circuito. También asigna una corriente a cada malla usando una dirección consistente, que es a favor o en contra de las manecillas del reloj. Escribir las ecuaciones para la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor de cada malla. Luego resolvemos lo que es el sistema de ecuaciones resultante para todas las corrientes de malla. Y por último se determina lo que son las corrientes y los voltajes de los demás elementos del circuito por medio de la ley de Ohm. ¿Y cómo identificamos lo que es la de mallas? Pues son, son dos corrientes de lazo que llamamos I1 e I2, que serán nuestras variables independientes importantes. Los sentidos de las corrientes de lazo son los mismos, ambos en sentido de las manecillas del reloj. Y esto da que al definir una corriente de malla en cada malla tendrá suficientes ecuaciones independientes para resolver el circuito.
Las leyes de Kirchhoff son aceptables a cualquier circuito eléctrico, ya sea en corriente continua o corriente alterna. Estas leyes son especialmente útiles para analizar circuitos complejos, donde hay múltiples fuentes de corriente y tensión, así como una variedad de elementos como resistores, capacitores e inductores. Al aplicar las leyes de Kirchhoff, es posible establecer un sistema de ecuaciones que puede resolver para determinar las corrientes y tensiones en cada momento del circuito. Esto permite comprender el comportamiento global del sistema y realizar los cálculos precisos para diseñar circuitos eficientes y confiables. Ok, muy bien. Vamos a seguir viendo las leyes de Kirchhoff. Con las leyes de Kirchhoff, pues nos dicen la ley de nodos que la corriente eléctrica va a ser igual de entrada por salida en un circuito en serie. Y en un paralelo, la ley de Maya nos va a decir que el voltaje va a ser igual por entrada por salida. Entonces, esto nos va a ayudar a qué? A poder calcular la corriente, los voltajes y la potencia total en un circuito eléctrico. De esta manera vamos a ir pudiendo relacionar todos estos términos en un circuito eléctrico, y aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos los valores en este circuito mixto de R1, R2 y R3, ¿no? Ahorita no voy a acercarme a los valores exactos, solamente vamos a usarlo como variables para poder referirnos a ellos, y tenemos un voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues nos vamos a ir centrando de derecha a izquierda. Entonces, de derecha a izquierda, de esta manera, vamos a ir resolviéndolo. Nos podemos percatar que al inicio tenemos R3 y R2 en paralelo, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar la ley de Maya, por lo que nos dice que R2 y R3 van a tener el mismo voltaje, de tal forma que yo voy a armar un nuevo diagrama para poder guiarme. Entonces hago mi diagrama nuevo, el cual se vería de esta manera. ¿Ok? Este sería R1 y este ya no se llamaría ni R2 ni R3. Este se llamaría R2 paralelo con 3. ¿Sí? Entonces vamos a indicar que R paralelo con 2 y 3. Ahora, R paralelo con 2 y 3, ¿a qué va a ser igual? Bueno, sabemos que el voltaje en R2 es igual al voltaje en R3, y esto va a ser igual al voltaje en R2 con R paralelo con R3. ¿Ok? De esta manera vamos a ir pudiendo resolver el problema. Y por último vamos a ver que... Ay, disculpa. Vamos a ver que estos están en serie. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Y ahora sí, ponemos que R1 está en serie con 2 y 3, que están en paralelo. Entonces esto aquí va a ser igual. Tenemos que estos dos están en un mismo nodo. Por lo tanto, la intensidad de la corriente va a entrar aquí, va a salir por acá, que quiere decir que la corriente total va a ser igual a la corriente de R1 en paralelo con 2 y 3. Entonces vamos a establecer que IT es igual a I en R1, que es igual a I R1 disculpa, R1 2 paralelo con 3. De esta manera ya podremos ir resolviéndolo, ¿no? Aquí vamos a darnos cuenta que en el circuito mixto va a entrar por aquí, va a salir por acá. De esta manera va a trabajar. Aquí entra una corriente total, que sería la misma que la corriente en I, pero aquí va a haber una caída de corriente, entonces ya no va a ser la misma al momento de... Bueno, disculpa, aquí va a haber una caída de corriente, por lo tanto ya no va a ser la misma, ya que está en paralelo. Entonces aquí nos empezamos a guiar por el voltaje,
Y de esta manera resolvemos el ejemplo. Ya posteriormente iremos haciendo los valores, resolviendo con R1, R2, R3, valores exactos, para poder resolver el problema mixto y sacar todas sus componentes, ¿correcto? Dando continuación a la última parte de estos ejemplos, vamos a adentrarnos en el circuito de mallas. Aquí es muy sencillo y muy parecido a lo que es un circuito de nodos. Lo que cambia, lo difiere, es que suele haber más baterías y suele tener una composición más distinta, tanto en serie como en circuito. Vamos aquí usando los resistores, vamos a ir colocando de este modo, y en lo que voy acomodando se va a ir observando lo que es el diferente proceso de este circuito. Una vez ya armado nuestro circuito, podemos observar que queda de distinta manera, al menos lo que difiere de lo que son el circuito de nodos y el circuito de mallas es que en esto puede haber más baterías y por tanto puede cambiar lo que son sus valores. Al menos en este caso, aquí podemos agregar otra batería, otro resistor. Y no difiere mucho realmente de lo que es estos diferentes circuitos, ya que aplican la misma ley. Y también, mismo caso, vamos a ir modificando el valor de nuestros resistores. Por ejemplo, en esto vamos a colocar los 120 ohms. En este vamos a colocarle 330 ohms. En este podemos colocarle 470 ohms. Y en este vamos a colocarle 560 ohms. Y como podemos observar, nuestro circuito cambia de diferente manera y se va a comportar en diferentes estilos dependiendo a qué tipo de circuito estamos mostrando. Por ejemplo, acá todo lo que es el circuito va a ir girando un doble entorno, empezando por acá, tocando por acá, bajando y llegando a un punto donde va a haber un ciclo infinito. Cause our heartbreak stars we travel